Dios le bendiga, iglesia del Señor. Le saluda a su amigo y hermano Andrés Paz. Es una bendición poder estar en este día, amén, y enviar una palabra de parte de Dios para nuestra vida, una palabra de bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto de hoy se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice la Biblia: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. Qué palabra más bendecida en esta tarde, amén. Dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría. Hoy en el mundo, amén, encontramos tanta sabiduría, amén. Los humanos, hoy se habla de tantas cosas, amén, que el hombre quiere alcanzar. Hoy se habla de tanta inteligencia dentro del mundo que vivimos. Pero dice la palabra de Dios que no se alabe, amén, el hombre en su propia sabiduría. Hay unas cosas en las que nosotros debemos de alabarnos. Y hoy quiero, de cierta forma, hablar un poco acerca de esto. Alábase aquel en entender y conocer, dice su palabra, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. No ponga su confianza en la sabiduría del hombre, en su fuerza y su riqueza. No se jacten de esas cosas. La palabra de Dios nos enseña en este texto inicial que Dios nos pide que nos gocemos en dos cosas: en conocer y entender a Dios. ¿Qué quiere Dios que conozcamos de Él? Hay unas cosas que el Señor nos dice en medio de este texto. Número uno de sus atributos es que Dios es un Dios que hace misericordia. Dice la palabra de Dios: yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Yo quiero compartir con ustedes un poco acerca de estos tres atributos de nuestro Padre amado, amén, que por medio de esta palabra nos da luz en este texto. Número uno, que Dios es un Dios de misericordia. Que Dios es infinitamente misericordioso significa que perdona a todos los pecadores verdaderamente arrepentidos. Es decir, como dice en las Escrituras, que para siempre son sus misericordias, como lo dice en Salmo 136, capítulo 1. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, porque esta es una cualidad, este es un atributo, esa es su esencia divina. Dios dice en Ezequiel capítulo 33 versículo 11: tan cierto como que estoy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva. En otras palabras, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios que hace misericordia. Y me impacta esta palabra, amén, porque si hay algo que Dios quiere de nosotros que entendamos y que conozcamos, es que Él es un Dios misericordioso. Yo creo que hoy en día escuchamos muchos mensajes de ese Dios que es misericordioso, de ese Padre amado, amén, que recibe a su Hijo, amén, aun cuando se fue de casa y regresó y lo recibe con las manos abiertas, amén, así como lo recibió el Padre al Hijo pródigo. Pero hoy en este tiempo es necesario poder entender y conocer de Dios. Su palabra nos enseña que es importante conocerle. En la Sagrada Escritura vemos las varias formas en que Dios muestra su misericordia con el pecador. La palabra de Dios nos enseña que Él envió a su Hijo unigénito, amén, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor en su misericordia, aun cuando nosotros estábamos, amén, de cierta forma hechos para vivir en el pecado, envió a su Hijo para rescatarnos del pecado y hacernos sus hijos. Hay una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. A estos también Dios da lo que necesitan. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45, que el sol sale sobre malos y buenos,
también sobre justos e injustos llueve. Dice la Biblia en Mateo 5:45, hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que de Él mana el amor, mana la vida para con nosotros. Y estos aspectos es muy lindo conocer de parte de Dios, porque Él en su misericordia, amén, por medio del profeta Jeremías, envía este mensaje al pueblo de Judá en aquel tiempo para decirle, no se jacten de todo lo que ustedes tienen. No se jacten de su sabiduría humana, no se jacten de su riqueza, de su valor. Amén. Creo que estos tres temas son temas que escuchamos a diario en el mundo en que vivimos. Pero en aquel tiempo Jeremías se levanta y escribe estos versos inspirados por el Señor, dirigiéndose a una nación y le dice, no se jacten en eso. Si hay algo de los cuales ustedes tienen que sentirse orgullosos o jactarse o alabados en que ustedes conozcan a Dios, que ustedes puedan conocer lo que Dios quiere para su vida, que Dios es un Dios misericordioso. En Lucas capítulo 6, versículo 36, dice la Biblia, sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando el Señor nos revela este atributo de parte de Él, es para enseñarnos a nosotros como creyentes que también necesitamos ser misericordiosos con nuestros hermanos. Hoy en este tiempo es importante tener de esta misericordia para poder darle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de ese amor que recibimos de parte de Dios. Y número 2, dice el Señor, quiero que conozcan que soy un Dios de misericordia, pero también quiero que conozcan que soy un Dios justo. Y hoy en casi muchos de los altares escuchamos hablar de la misericordia de Dios, escuchamos muchas prédicas de la misericordia de Dios, pero muy pocas veces escuchamos hablar de este atributo de Dios, que Dios es un Dios justo. La justicia de Dios es completamente consistente en su rectitud. Él juzga el pecado y bendice la obediencia. Hoy es importante entender a Dios en este atributo, que Dios es un Dios justo. Él está allí para reprender al pecado. Hoy tenemos que entender que la justicia de Dios tendrá que ser revelada en la tierra de una u otra manera, porque Dios es un Dios justo. Hay alguien que dijo en estos días, amén, que si el Señor no enviaba de su justicia a esta tierra, tendría que pedirle de cierta forma perdón, amén, a Nínive, quizá también pedirle perdón a Sodoma y Gomorra por el juicio y la justicia que hizo en aquel tiempo. Hoy el Señor se ha levantado con su juicio, amén, se ha levantado como ese Dios justo que es sobre nosotros y ha traído su justicia a nuestras vidas, y hoy nosotros necesitamos entender este atributo de parte de Dios. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace concuerda con la pureza y de su naturaleza. Él es infinito en perfección moral, nunca hace algo mal, no hace nada que no provenga de su bondad y de su justicia. En el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. Hoy queremos, amén, encontrar de ese Dios misericordia en estos tiempos. Amén. Y sé que anhelamos la misericordia de Dios. Pero hoy te digo, es importante también aceptar que Él es un Dios justo. Aceptar que todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor es porque el Señor le ha placido en su supremacía, en su soberanía. Amén. Y gracias en todo tiempo démosle al Padre, amén, porque es un Dios justo. Él sabe lo que hace, es un Dios que tiene misericordia. Y número 3, el Señor quiere que nosotros entendamos que Él es un Dios que hace justicia. Amén. El Señor le dice a Jeremías, dile a mi pueblo que yo soy un Dios que hace justicia. Amén. ¿Y qué es la justicia de Dios? No es como un gobernante tirano. Dios no es como un gobernante que en su propia personalidad, en sus propios pensamientos juzga a una nación. Amén. Dios es aquel Dios que hace que las reglas, amén, que Él pone, amén, se cumplan en un plan de bendición para su pueblo.
No es como un gobernante tirano quien está haciendo las reglas a medida que avanza, destruyendo cualquier persona que no le agrade ese día. La justicia de Dios no son las reglas creadas por Él mismo. Su justicia es un atributo, una parte de su naturaleza. Dios es bueno por naturaleza, amoroso y justo. La justicia de Dios es una maravillosa esperanza y confianza para personas que aman la justicia. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 116, versículo 4, invoque entonces el nombre del Señor, diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor, compasivo es vuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó, dijo el salmista. El Señor es un Dios que hace justicia. Hoy, para nosotros, quizá lo que está sucediendo, amén, casi no hablamos de la soberanía de Dios en este tiempo. Casi no hablamos que es un Dios que hace justicia, es un Dios que está de cierta forma trayendo el juicio por el pecado que hay en el mundo. Hoy queremos entender y escuchar esos mensajes que nos hablan de ese amor de Dios, pero es necesario que el pueblo entienda que el juicio de Dios es real y que el Señor hará justicia en todo momento. Hará justicia como lo dice en el libro de Jeremías, amén, lo que estamos leyendo, capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. El versículo 25, el Señor dice por medio de Jeremías que hará justicia, amén, sobre aquellos que son buenos y malos, por los que están circuncidados y los que no están circuncidados. Amén. En su palabra el Señor nos muestra por medio de ella que en todo tiempo el Señor ha hecho su justicia. Pero Jesús no solo paga por el pecado del pueblo de Dios, sino que también nos entrega su justicia. El profeta dice que Dios hace justicia en la tierra. Dios no declara justos en las obras de sus hijos. Hay algo muy importante. El Señor, cuando le entendemos y le conocemos, Él nos declara a nosotros justos por medio de su Hijo Jesucristo. Cada vez que nos ve a nosotros, aquellos que le hemos entendido, aquellos que un día le recibimos en su corazón, nos ve justos por medio de su Hijo Jesucristo. Nadie puede entender a Dios sin antes venir a su Hijo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único que nos puede dirigir al Padre. Hoy quiero decirte, es importante saber que en medio de nuestra vida, en medio de todos los eventos de nuestra casa, de nuestra vida personal, el Señor es un Dios lleno de misericordia, pero también es un Dios de juicio y también es un Dios que hace justicia a cada uno de nosotros. Hoy quiero decirte, siembra amor y recibirás de ese amor que sembraste, porque esa es la justicia de Dios sobre el justo. Hoy te dejo con este mensaje, que entiendas y comprendas en el Señor. Gózate y alaba al Señor, amén, en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos. Y si hay algo que el Señor quiere de nosotros, es que le podamos entender, que le podamos conocer, que Él es un Dios de misericordia, un Dios justo y un Dios que hace justicia. Dios te bendiga. Quiero dejar esta palabra contigo. Ora en todo tiempo y dile al Señor que te revele su justicia y su juicio y su misericordia. Bendiciones.